Fue humillada y expulsada del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. AVA. El avión de lujo apenas había alcanzado la altitud de crucero cuando la primera chispa de conflicto iluminó el aire, oculta bajo el zumbido de los motores y el tintineo de las copas de champán en primera clase. La mujer del asiento 1A lucía radiante con un traje pantalón blanco perlado. Su piel oscura brillaba bajo la suave iluminación de la cabina. Sus dedos adornados con anillos de oro minimalistas. Su presencia, imponente y elegante, era la clase de elegancia que el dinero no puede enseñar, pero que el dinero antiguo sí puede transmitir. Se llamaba Ava Dupree Langston, esposa del multimillonario magnate tecnológico Anthony Langston, aunque hoy viajaba sin un séquito llamativo ni etiquetas de equipaje que mencionaran nombres. Su compañero de asiento, un discreto hombre con gafas en el 1B leyendo un número de Harvard Business Review, apenas levantó la vista, sin percatarse de que la mujer a su lado era parte de la razón por la que su cartera de valores prosperaba. Mientras tanto, solo unas filas más atrás, sentado silenciosamente en 3D, estaba el propio Anthony Langston, viajando de incógnito con una sudadera azul marino impecable y pantalones deportivos grises, con el rostro parcialmente cubierto por una gorra. Nadie, ni siquiera la tripulación del vuelo, había hecho la conexión, algo que él prefería, especialmente en días como este, cuando el anonimato era un lujo poco común. Había embarcado por separado, dejando que Ava acaparara la atención como siempre, mientras él se quedaba atrás para observar el mundo sin fanfarrias. Lo que no esperaba era que su silencio lo colocara en la posición perfecta para presenciar el desenlace de algo impensable. «Disculpe, señora, ¿se ha perdido?» La voz resonó en el aire como una goma elástica. La azafata, la señorita Callie Sutton, estaba de pie junto a Ava con una sonrisa laminada, demasiado apretada en el rostro, su mano cuidada en la cadera, en una postura cargada de sospecha y presunción. «Este asiento está reservado para nuestros pasajeros de primera clase», dijo, enfatizando las palabras con un tono que destilaba un juicio tácito. Ava levantó la vista lentamente, quitándose uno de los auriculares, arqueando una ceja con la gracia natural de quien ya ha lidiado con esto antes, demasiadas veces. «Lo está», dijo con calma, «y creo que mi tarjeta de embarque lo confirma». Pero Callie no cogió la tarjeta. En cambio, se quedó paralizada, con los labios fruncidos, como si la mera visión de Ava sentada allí ofendiera el lujo que, según ella, debía garantizar la primera clase. «Voy a tener que verificar esto», dijo bruscamente, sin tocar el billete. «Últimamente hemos tenido algunos abordajes erróneos». Ava no parpadeó, ni se inmutó. Simplemente extendió su pase, con tono sereno. «Tómate tu tiempo». Desde la 3D, Anthony se irguió, entrecerrando los ojos mientras registraba cada movimiento, cada palabra, calculando si debía intervenir. Pero años en el negocio le habían enseñado que el mejor poder se ejerce después de la tormenta, no durante las primeras nubes. Callie finalmente tomó el pase, lo miró sin leerlo, y se lo devolvió con un gesto firme. «Bueno, por favor, no ocupe otros asientos. No queremos ninguna confusión». La bofetada llegó 3 minutos después, sin palabras, sin fuerza. Todavía no. Llegó cuando Callie regresó a la fila, visiblemente nerviosa, y declaró en voz alta frente a la cabina: «Necesito que se mueva, señora. Este asiento está siendo reasignado». Llega un ejecutivo de tecnología con un boleto confirmado. Ava la miró fijamente, con voz aterciopelada pero firme. «Soy la esposa de ese ejecutivo». Pero Callie se burló, se agachó, y antes de que nadie pudiera pestañear, su mano impactó el hombro de Ava, brusca y desdeñosa, como si espantara una mosca terca. «Señora, no voy a volver a preguntar. Está retrasando la cabina». Se oyeron jadeos en las filas. La copa de champán de un hombre de negocios se tambaleó en su bandeja.
la pareja del 2 que interrumpió su discusión en susurros. Y en 3D, Anthony Langston se levantó lentamente de su asiento, se quitó la gorra y dio un paso deliberado hacia el pasillo. Aún no había dicho ni una palabra, pero cuando lo hiciera, revientaría el cielo. No solo el silencio cortés habitual de un vuelo de primera clase, sino ese silencio inquietante y estremecedor que sigue a algo indescriptible, una pausa colectiva en el tiempo donde todos se preguntan si realmente vieron lo que creen haber visto. Ava no se había movido. Giró la cabeza ligeramente, con los ojos clavados en Callie, con una mirada que no era de rabia, ni siquiera de dolor, sino con la fría y precisa precisión de quien calcula exactamente cuánto le costaría esto a la otra persona. Detrás de ella, Anthony Langston, ahora completamente visible sin su sombrero, avanzaba lentamente por el pasillo, con cada paso tranquilo y mesurado, como un hombre que se acerca a una mesa de negociaciones sabiendo que ya ha ganado. No habló de inmediato. No tenía por qué hacerlo. La sola fuerza de su presencia hizo que Callie se estremeciera. No porque lo reconociera, sino porque, de repente, perdió el control y lo notó. Ava se giró hacia su esposo solo cuando éste se detuvo justo a su lado. Ni siquiera levanté la voz, dijo en voz baja, alisándose la manga del traje, como si se sacudiera el recuerdo de la bofetada de Callie. Me puso las manos encima. Lo vi, respondió Anthony con voz serena. Y luego, volviendo la mirada a esos ojos inconfundibles que habían aparecido en las portadas de Forbes, Time y Fortune directamente hacia Callie, dijo con una dulzura escalofriante. ¿Te gustaría explicar por qué acabas de agredir a mi esposa? Callie parpadeó. Los engranajes tras sus ojos azules se atascaron mientras intentaba procesar la situación. Yo, su esposa, balbuceó. Señor, yo no sabía. No me lo preguntó, dijo Anthony. Su voz no era fuerte, pero se oía. ¡Ay, cómo se oía! El hombre de negocios del Dosa se inclinó hacia adelante. Una mujer detrás de Ava sacó su teléfono en silencio. La pantalla ya brillaba con la cámara abierta, grabando. Lo supusiste. Y luego le pusiste una mano encima. Estaba intentando controlar la cabina, pensé. Ella. Pensé que no pertenecía aquí, exclamó Callie finalmente, con la voz quebrada y las manos revoloteando como pájaros atrapados en la turbulencia. No estaban en primera clase, no me di cuenta de que estaban juntos. No se dio cuenta de quién era, corrigió Anthony, con un tono más frío, cortante. Vio a una mujer negra sentada en un asiento de primera clase y tomó una decisión, una muy cara. Mira, lo siento, dijo, retrocediendo medio paso hacia el pasillo. Puedo arreglarlo. Puede quedarse. Le llevaremos champán, le subiremos de categoría. Ya te bajaste de categoría, intervino Ava en voz baja, cruzando las piernas y apoyando las manos en el regazo. Solo que aún no te has dado cuenta de lo bajo que has caído. Entonces se oyó la voz, su voz, desde el intercomunicador de la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando un breve retraso mientras evaluamos un asunto con la tripulación de cabina. Agradecemos su paciencia. Fue lo suficientemente vago como para calmar a la sección económica, pero la cabina de primera clase ahora parecía un tribunal donde el veredicto era inminente. Las mejillas de Callie se sonrojaron, luego palidecieron. Se giró hacia la cocina instintivamente, pero se detuvo al ver otra figura salir de ella. Dennis, auxiliar de vuelo senior, 27 años en la aerolínea, un hombre cuyo rostro normalmente estaba tallado en mármol, pero ahora mismo era como si estuviera tallado en nubes de tormenta. Ya he visto suficiente, dijo Dennis con gravedad. Acabo de revisar la señal de las cámaras de seguridad aéreas. Miró a Callie. Golpeaste a una pasajera, la humillaste verbalmente, y no seguiste el protocolo, en todos los sentidos. No sabía quién era. ¿Crees que eso importa? Espetó. Aquí no se respeta el patrimonio, ni el color de la piel. Fue entonces cuando Callie se quebró. Lo siento, gritó, con voz aguda y estridente, más desesperada que arrepentida. Estaba estresada, ella no parecía, como si perteneciera, preguntó Ava con suavidad, arqueando una ceja.
Callie palideció de nuevo. Pero lo que vino a continuación, nadie podría haberlo predicho. Dennis respiró hondo y luego miró no a Callie, sino a Ava. Señora Langston, dijo con cuidado, hemos notificado al equipo de tierra. Tiene todo el derecho a presentar cargos al aterrizar, pero el capitán también ha autorizado el desalojo inmediato de la tripulación. Quedará retenida en la bodega de servicio. ¿En la qué?, exclamó Callie con voz entrecortada. No puede hablar en serio. ¿Qué es esto? Una toma de rehenes. Es política de la aerolínea, respondió Anthony, con la voz como hielo rompiéndose bajo sus pies. Para los auxiliares de vuelo que se conviertan en una amenaza para la seguridad o la dignidad de los pasajeros. Y entonces se abrió la puerta de la cabina. Desde el pasillo de la cabina, entraron dos hombres corpulentos con discretos uniformes. Agentes aéreos. Uno asintió. Nos han informado. La llevaremos ahora. Callie dejó escapar un grito ahogado, buscando con desesperación a alguien que la defendiera, pero ni una sola mano se alzó, ni una sola voz la consoló, mientras los alguaciles la tomaban suavemente de los brazos y la escoltaban por el pasillo, pasando la primera clase, ahora silenciosa, se giró por última vez hacia Ava y Anthony, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Se equivocan, murmuró. No saben quién soy. Anthony la miró sin pestañear. Tienen razón, dijo. No lo sabemos, y no nos acordaremos de ustedes mañana. La puerta de la cabina se cerró con un clic tras ella, pero justo cuando el aire parecía calmarse, el verdadero caos apenas comenzaba. Porque 30 segundos después, el teléfono de Anthony vibró y su rostro cambió. Miró a Ava con el ceño fruncido. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Alguien ya filtró el video a los medios. Y hay otra azafata, una que sí reconozco, que ni siquiera debería estar en este vuelo. Ava se inclinó lentamente. ¿Quién? Le mostró la pantalla, y ella entrecerró los ojos. ¿Ella? Dijo. Oh, eso lo cambia todo. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, proyectando un brillo tenue sobre la primera clase, como si el avión mismo hubiera absorbido la tensión que aún flotaba en el aire. Pero bajo ese silencio, algo más se movía, algo más grande de lo que nadie esperaba. El incidente con Callie debería haber sido el momento culminante, el impactante, la bofetada que desencadenó un ajuste de cuentas, pero fue solo el primer temblor de lo que estaba a punto de convertirse en un terremoto aéreo. Anthony sostuvo el teléfono entre ellos. La pantalla mostraba una transmisión en vivo que ya acumulaba miles de visualizaciones. Un video vertical tembloroso de la bofetada de Callie, la reacción serena de Ava y la dramática retirada posterior. Pero el video no lo publicó ningún pasajero, sin hashtags, sin subtítulos, solo una marca de tiempo. Desde dentro de la zona de tripulación, Ava entrecerró los ojos, con la voz baja y cortante. Eso no es alguien grabando desde un asiento. Es de la tableta de registro de la tripulación. Anthony tensó la mandíbula, lo que significa que alguien de dentro lo publicó durante el vuelo. Luego tocó el hilo de mensajes debajo del video, y fue entonces cuando cayó la segunda bomba. Un mensaje, de un número anónimo, un Langston menos, uno más para terminar. Disfruta del vuelo. Ava leyó el mensaje una vez, y luego otra vez. No se inmutó, pero Anthony pudo ver su postura cambiar. La espalda más recta, la barbilla ligeramente levantada. Ya no se trata solo de prejuicios, dijo. No se trata de una azafata deshonesta. Es un objetivo. Mientras tanto, en la cocina, cerca de la parte trasera del avión, otra figura permanecía rígida y tensa. Su uniforme azul marino se mimetizaba a la perfección con el fondo, salvo por el ligero brillo dorado en la solapa que la identificaba como enlace internacional principal, un título del que pocos habían oído hablar. Su etiqueta decía Madeleine Grage, pero ese no era su verdadero nombre. Y solo una persona en este vuelo la conocía. Sentado en la primera clase, a 2 asientos de Ava y Anthony, un hombre de mandíbula pronunciada y una mano protésica golpeó su bandeja 2 veces y luego levantó la vista, directamente hacia Madeleine. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. La sonrisa de Madeleine no flaqueó.
pero su mirada se tornó de acero. Anthony aún no lo había notado. No realmente. El hombre había embarcado con otro nombre. El tipo de pasajero al que nadie cuestionaba. Tranquilo, modesto, reservado. Hasta ahora. De vuelta en primera clase, Dennis, el azafato de mayor rango, llamó suavemente a la puerta divisoria. «Señor Langston», dijo, con la voz tensa, «el control de tierra nos acaba de notificar. Hay una segunda brecha en el manifiesto. Hay un miembro de la tripulación a bordo que no ha sido autorizado según el protocolo estándar». Anthony se levantó lentamente, con la mirada fija en Ava. «Muéstreme el nombre». Dennis le ofreció la tableta. Sus dedos temblaban ligeramente. Anthony leyó el nombre y se quedó inmóvil. Sus siguientes palabras fueron como una cuchilla cortando la seda. «Eso es imposible». «No, señor», respondió Dennis. «Está a bordo, ahora mismo, asignada por anulación. El sistema muestra su código de autorización». Ava abrió mucho los ojos. «¿Mi código?», repitió Anthony. «No autoricé a nadie». Fue entonces cuando se escuchó un suave timbre por el intercomunicador de la cabina. Un timbre que no era la típica campana de servicio. Era una anulación de la tripulación, una señal que solo conocían ejecutivos y pilotos. No se usaba a menos que... «Tenemos un fantasma en el sistema», murmuró Anthony. «Alguien falsificó una credencial ejecutiva». Ava se giró en su asiento, observando el pasillo, y su mirada penetrante finalmente se posó en Madeleine, quien acababa de salir de la cocina, sosteniendo una bandeja de plata con 2 copas de champán intactas. Sus miradas se encontraron. Madeleine no parpadeó, no se movió. Simplemente dijo, con una leve sonrisa burlona, «Cortesía de la aerolínea». Ava no tomó la copa. Se levantó. «Devuélvanse las bebidas», dijo con frialdad. Pero Madeleine simplemente dejó la bandeja en el asiento vacío a su lado y susurró algo tan bajo que solo Ava y Anthony pudieron oír. «¿Crees que una bofetada fue la historia?», sonrió. «Esa fue la distracción». Luego se dio la vuelta y caminó, tranquila como el humo, por el pasillo y desapareció tras la cortina. Ava llevó la mano a su bolso. «Pon al capitán en comunicación segura», le dijo a Dennis. «Puede que no tengamos el control de este avión». Anthony miró fijamente la cortina, con la respiración entrecortada. «Ya no somos pasajeros», murmuró. «Somos el objetivo». Y mientras el avión volaba tranquilamente sobre el Atlántico, a 37 pies, algo bajo sus pies emitió un pitido, y luego se apagó. Los sistemas de la cabina se desconectaron. Las luces parpadearon. La potencia cambió. Y así, sin más, el vuelo 427 desapareció del radar durante 13 segundos. En aviación, 13 segundos son una eternidad. A 11.2 metros de altura, rodeada solo de cielo y nubes, ese silencio no solo resulta inquietante, sino antinatural. Cuando las pantallas se apagaron y las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego volvieron con un zumbido inquietante, la mayoría de los pasajeros asumieron que se trataba de un fallo técnico. Algunos murmuraron. Un bebé lloró en la cabina económica. Los auxiliares de vuelo se quedaron paralizados a medio paso, con las bandejas medio inclinadas, con la mirada fija en el techo como si hubieran visto algo moverse fuera de su comprensión. Pero en primera clase Ava Langston ni pestañeó. No hizo preguntas. Simplemente se desabrochó el cinturón de seguridad y cogió la delgada carpeta de cuero que llevaba en el lateral de su maleta, la que no figuraba en ninguna lista de equipaje. Parecía un portapasaportes. No lo era. Anthony también se levantó, chasqueando los dedos en silencio 2 veces. Una para Dennis, otra para el alguacil aéreo cerca de la puerta del baño, que había estado fingiendo leer una revista desde el despegue. La voz de Ava era tranquila pero cortante. «Quiero que bloqueen la cabina. Quiero que se abra un relé satelital. Y quiero que alguien me explique cómo un miembro fantasma del personal se coló en el manifiesto privado de mi esposo con una credencial ejecutiva falsificada y pirateó los sistemas de a bordo». Dennis no hizo preguntas. Ya se estaba moviendo. Ava se giró hacia el asiento vacío al otro lado del pasillo,
aquel donde Madeline Gray había dejado las copas de champán intactas como si fueran tarjetas de visita en la escena de un crimen. Observó las copas un instante, y luego cogió una con delicadeza con una servilleta. La acercó a la luz. Su expresión cambió. «La envenenó», dijo Ava con una voz tan baja que podría haber sido confundida con un pensamiento. Sabía que no me la bebería. Ese no era el punto. Solo necesitaba la grabación a mi lado. ¿La grabación?, preguntó Anthony bruscamente. «Nos está incriminando», dijo Ava. «Y no lo hace sola. En algún lugar, varias filas atrás en la sección de clase turista premium, el hombre de la mano protésica, el que había golpeado su bandeja 2 veces, seguía sentado completamente inmóvil, con la mirada fija en la puerta de la cabina. Metió la mano en su chaqueta y presionó algo en un dispositivo portátil que parecía una batería externa, pero no lo era. Bajo los paneles del suelo, un suave ping resonó por los circuitos ocultos del avión. No era una bomba. No era un arma. Era un gusano. Un código malicioso diseñado para anular la comunicación entre la cabina y la torre. Durante 13 segundos, el mundo de abajo creyó que el vuelo 427 había desaparecido. Y en algún lugar dentro de ese silencioso fallo técnico, la narrativa podía cambiar. De vuelta en primera clase, Dennis regresó, sin aliento. «El capitán dice que las comunicaciones se están redirigiendo a través de refuerzos. Estamos operativos de nuevo. Pero dice que alguien intentó anular la aviónica desde el interior del avión». Anthony tensó la mandíbula. «Entonces Madeline no es solo una azafata deshonesta. Es de la empresa». Ava asintió, reconstruyendo la situación en tiempo real. «No solo corporativo. Disgustado. ¿Recuerdas aquella fusión fallida del trimestre pasado? La que bloqueamos por las vulnerabilidades de seguridad en su flota internacional». «Ambrosia Air», murmuró Anthony. «Su nombre no era Madeline Gray en aquel entonces», dijo Ava. «Era Elena Cordae. Era su jefa de seguridad internacional antes de que la Junta la despidiera». Anthony apretó los puños. «Ha secuestrado este vuelo digitalmente. La única pregunta ahora es, ¿por qué esperar? ¿Por qué embarcar disfrazado? ¿Falsificar una credencial de tripulación? ¿Envenenar una bebida que sabía que yo no tomaría? Para provocar un escándalo», dijo Ava lentamente. «Para quemar el nombre Langston en el aire. Si respondemos con fuerza, si nos extralimitamos, nos convertimos en la noticia». Anthony maldijo por lo bajo. «¿Y qué hacemos?» «Le damos la vuelta a la historia», dijo Ava. «Y la hacemos desaparecer antes de aterrizar. Sin confrontación, sin escándalo, sin historia». En ese momento, el alguacil del aire se acercó. «Señora, hemos aislado una señal procedente de un dispositivo bajo 18D. Creemos que está relacionada con la interferencia de los sistemas». La expresión de Ava se endureció. «¿Manifiesto de pasajeros?», el alguacil dudó. «Se supone que el asiento está vacío». Anthony y Ava intercambiaron una mirada. «Nunca es solo un asiento», dijo ella. «Váyase», le dijo Anthony al alguacil. En silencio, pero antes de que pudiera moverse, una nueva voz resonó por el intercomunicador de la cabina. Una voz que no pertenecía al capitán. Una voz que nadie había oído aún. Clara, fría, femenina. «Hola, señor Isra Langston. Bienvenidos a la segunda mitad de su vuelo. Les sugiero que permanezcan sentados, porque los próximos 13 segundos, esta vez serán permanentes». Clic. Las luces se apagaron. Y en el cielo, el vuelo 427 volvió a desaparecer del radar. Esta vez con la cabina bloqueada desde el exterior. La cabina se sumió en una oscuridad total. No el destello de un reinicio ni la atenuación del modo de suspensión, sino esa densa oscuridad que te hace dudar si tienes los ojos abiertos. Se escuchó una exclamación desde algún lugar de la sección económica. Otro pasajero gritó, «¿Qué pasa?», pero su voz fue interrumpida por el inquietante crujido del intercomunicador. Ahora muerto, la única luz provenía de las señales de salida, que brillaban con un rojo fantasmal, proyectando sombras sobre las filas que parecían moverse. Durante esos 13 segundos, el vuelo 427 no existió, ni para el control de tráfico aéreo, ni para el radar,
ni siquiera para sí mismo. Dentro de la cabina, el capitán pulsó la llave de emergencia una y otra vez, con el sudor acumulándose bajo el cuello de la camisa, incapaz de comunicarse con la torre de control, incapaz de forzar la cerradura desde dentro. Todos los sistemas respondían a un solo nombre: Elena Cordae, la ex jefa de la división de sistemas encubiertos de Ambrosia Air, ahora a bordo bajo un alias y ejecutando un asalto en pleno vuelo como nunca antes se había enfrentado la aerolínea. En primera clase, Ava Langston no entró en pánico. No gritó. Se movió, abriendo el panel lateral cerca del reposapiés y revelando una llave de anulación secundaria integrada en el avión para emergencias ejecutivas, algo que solo un puñado de personas en el mundo conocía. Pero cuando insertó el chip, nada. La pantalla parpadeó una vez y mostró una sola frase burlona. Buen intento, Sra. Langston. Nos vemos en la oscuridad. A sus espaldas, Anthony ya estaba hablando con el alguacil de nuevo, con voz aguda y quirúrgica. Encuéntrela. Encuentre a la 18D. Trate esto como una situación de rehenes, no como un fallo informático. Pero el alguacil dudó. Señor, no está sola. ¿Qué? Hemos identificado al menos a otros 2 pasajeros que no coinciden con sus perfiles de reserva. Uno está en el 2F. El otro. De repente, un estruendo en la parte trasera del avión hizo que todos los pasajeros se sobresaltaran en sus asientos. Alguien gritó. Las luces de la cabina volvieron a encenderse, solo por un instante, revelando 2 figuras enmascaradas con uniformes negros que corrían por el pasillo desde la cocina trasera, cargando lo que parecían bolsas de lona apretadas y bajas sobre sus espaldas. No eran armas. Algo peor. Blásteres, EMP. Ava se giró con voz feroz. No intentan matarnos. Intentan borrarnos. La mente de Anthony analizó las implicaciones. Quieren estrellar el avión digitalmente. Hacer que desaparezca. Un avión fantasma. Sin restos. Sin pruebas. Solo un fallo técnico sin cuerpos que reclamar. En el 2F, el hombre con la mano protésica se levantó lentamente, desabrochándose la chaqueta y revelando una tableta, conectada directamente a un módulo de control brillante que llevaba cruzado en el pecho. Pero antes de que pudiera tocarla, ¡pop! El sonido fue pequeño, apenas audible, pero el efecto fue inmediato. Un punto rojo apareció en la pantalla del módulo de control, y luego un dardo se le clavó en la clavícula. Cayó como una marioneta con las cuerdas cortadas, con un espasmo y luego inmóvil. Todos se giraron, y de pie en el pasillo, sosteniendo una delgada pistola tranquilizante con puntería perfecta, estaba Layla Langston, 10 años, la hija de Anthony y Ava. Se encontraba a medio camino entre la primera clase y la cabina, con una sudadera rosa y auriculares con cancelación de ruido, ahora colgados del cuello. Tenía los ojos muy abiertos, pero estaba tranquila. Mamá me dijo que esperara, dijo Layla en voz baja, pero no dijo cuánto tiempo. Anthony parpadeó. Ava rió, no de alegría, sino con una especie de alivio asombrado. Anthony se giró hacia su esposa. ¿La trajiste en este vuelo? Está más segura con nosotros, dijo Ava simplemente. Además, está certificada en 3 formas de defensa táctica, y no falla. Los demás pasajeros miraron con incredulidad cómo Layla pasaba por encima del saboteador inconsciente y miraba a su madre. ¿Ahora es la parte en la que recuperamos el avión? Ava asintió una vez. Ahora es la parte en la que tomamos el control. Desde detrás de la cortina, el segundo saboteador hizo un movimiento. Pero antes de que pudiera salir de la cocina, Dennis, azafato de alto rango, exmilitar, lo metió en un carrito de bebidas con la fuerza que dejaba los dientes en el suelo. 2 amenazas menos. Pero quedaba una. Elena Cordae. Y su voz regresó por el intercomunicador. Suave, sensual, venenosa. Bien jugado, Ava. Tu hija es adorable. A ver cómo aterriza un avión sin motores. Porque en 60 segundos le doy al interruptor de emergencia. Dile a tu marido que es personal. Ava entrecerró los ojos. ¿Por qué? Siseó el intercomunicador. Es tu hermana, susurró Anthony palideciendo. ¿Verdad? Ava se quedó boquiabierta.
Pero antes de que pudiera responder, todos los motores del avión se detuvieron de repente. El silencio fue peor que la bofetada, peor que la oscuridad. El vuelo 427 planeaba ahora, impotente, cayendo. Cesaron, con una inquietante firmeza, como si el avión hubiera exhalado una última vez y hubiera decidido que ya no resistiría la gravedad. La cabina, antes palpitando por la tensión, ahora se encontraba en un silencio mecánico, salvo por el llanto sobresaltado de un niño en clase turista y el agudo y tenue gemido de la altitud que pasaba velozmente por las ventanas selladas. El vuelo 427 se había convertido en un planeador, 17.000 pies. Sin empuje, sin ruido, solo tiempo. Ava Langston no se movió. Sus manos, completamente quietas en su regazo, no temblaban, pero sus ojos, agudos y calculadores, estaban fijos en la pantalla táctil integrada en el reposabrazos. No respondía. Nada de eso. Todas las interfaces habían sido pirateadas. Todas las pantallas habían sido ocultadas por un protocolo deshonesto, bloqueado por una mujer a la que Ava no había visto en más de una década. Una mujer a la que una vez llamó sangre. ¿No sabía que haría esto?, susurró Ava finalmente, con la voz tranquila pero entrecortada. No estábamos cerca. Ya no. Le dije a Anthony que era inestable, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Anthony, con la mirada fija en el esquema de emergencia tras la puerta de la cabina, habló en voz baja. No quiere matarnos. En realidad no. Ese mensaje, el de tu pantalla de control, es personal, es venganza. ¿Por qué? Se giró lentamente para mirarla. Porque elegimos construir el imperio sin ella. A sus espaldas, el hombre inconsciente del 2F, el de la mano protésica y el módulo de control, empezó a moverse. Layla dio un paso adelante sin dudarlo, y le plantó el pie en el hombro, con la fuerza justa para recordarle que el suelo aún lo poseía. No te muevas, dijo, como si lo hubiera dicho cientos de veces en salas de entrenamiento que nadie sabía que existían. El avión seguía descendiendo, pero no en picado. Ava frunció el ceño. Está frenando. Quiere algo, dijo Anthony. Entonces, como si lo hubiera convocado la idea, el intercomunicador volvió a vibrar. Ya no era el siseo de la amenaza, sino la fría claridad de una negociación. Hola, hermana mayor. Una pausa. Tú y yo sabemos que podría haber estrellado este avión sobre el Atlántico y haberte convertido en un mito. Pero no lo hice. Me aseguré de que tuvieras la altitud justa para pensar, el tiempo justo para elegir. Las luces de la cabina se atenuaron. Uno de los monitores se encendió con un único mensaje. ¿Acepto? Sí. No. Ava dio un paso adelante, ignorando a los auxiliares de vuelo, el caos, la incredulidad de docenas de pasajeros, ahora conscientes de que formaban parte de algo mucho más peligroso que un fallo de sistemas. Pulsó que sí. La pantalla se quedó en negro. Entonces, el rostro de Elena Cordae llenó la imagen. Pelo corto, rostro demacrado por años de huida, pero los mismos ojos, la misma rabia ardiendo tras ellos. Este es el trato, dijo con voz demasiado tranquila. Traigo este avión. Control manual. Descenso completo. Aterrizaje seguro. Sin víctimas mortales. Sin escándalo. ¿Qué quieres?, preguntó Ava. Para ser reincorporada, espetó Elena. En Langston International, como jefa de operaciones globales. Autonomía total. Acceso total. Intentaste asesinarnos. No, dijo Elena inclinándose hacia la cámara. Intenté recordarte que el poder sin lealtad es vano. Me robaste el futuro. Ahora lo quiero de vuelta. Ava se quedó mirando. Y por primera vez en 20 años, dudó. Los pasajeros esperaron. Congelados, pasaron 30 segundos. Entonces Ava volvió a tocar el panel. No dijo que sí. No dijo que no. Cargó un código. Uno que Anthony Langston escribió hace 10 años, enterrado en lo profundo del entramado neuronal de la IA del avión. Un código que solo responde a una voz. Y Ava se volvió hacia su hija. Layla, dijo con suavidad. Di la palabra. Layla parecía confundida. ¿Qué palabra? Reiniciar.
Laila se acercó, se aclaró la garganta y dijo en voz baja: «Reiniciar». Las luces de la cabina volvieron a brillar con toda su intensidad. Todos los monitores se reiniciaron. Los motores volvieron a la vida con un rugido repentino y vengativo, como titanes despertados. La altitud se estabilizó. Los sistemas se purgaron, y en la cabina, los bloqueos de anulación desaparecieron, reemplazados por el control del piloto. Ava habló una última vez a la pantalla. «Elena», dijo en voz baja, «me enseñaste a luchar, pero nunca aprendiste a ganar». El rostro de Elena se contorsionó, y la señal se cortó definitivamente. El vuelo 427 estaba a salvo, descendiendo según lo previsto, pero la noticia saldría mucho antes de que las ruedas tocaran tierra. Una transmisión en directo de un pasajero había capturado la bofetada, el secuestro, las amenazas, el niño que salvó el día. Fue tendencia durante horas bajo una sola palabra: Langston Flight. Y cuando aterrizaron, Anthony no habló con la prensa. Ava sí. Pisó la pista, con los talones en silencio, la mandíbula apretada, la mano de Laila en la suya, y solo dijo esto: «Este vuelo nunca se trató de turbulencias, se trató de potencia, y los cielos todavía nos pertenecen».